Es la palabra profética más segura. Entonces, abra su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir al versículo 11. Segundo de Samuel, versículo 11. Voy a predicar esta mañana bajo el título Bendiciones a Obed-Edom por aceptar el arca en su casa. Repito para los que toman nota. Bendiciones a Obed-Edom por aceptar el arca en su casa. Obed-Edom fue un hombre que recibió el arca del pacto en su casa. Y vamos a leer a la luz de la palabra lo que ocurrió a este hombre por recibir el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en su casa. Creo que si en algún momento se instalan nuevos líderes con nuevas células, la gente debería pelearse por recibir un grupo en su casa y ser un anfitrión. Hay dos tipos de anfitriones que enseñamos en la escuela de líderes: el anfitrión temporal y el anfitrión permanente. Hay anfitriones que por cualquier razón dicen: mira, ahorita no puedo, entonces hay que movilizar la célula, pues hay que hacerlo. Pero hay gente que dice: no, yo quiero que lo haga en mi casa está disponible, ahí hay un garaje, ahí hay una galera, o hay un lugar, o mi sala es grande, o aunque no sea grande, la intención es lo que cuenta de vayan a mi casa, ahí lo presto. Entonces la bendición de Dios llega a su casa, porque ahí se ora, ahí se habla la palabra de Dios, ahí se sana, ahí se libera a las personas y se limpia la atmósfera. ¿Qué podemos decir si la brujería está atacando su casa? Pero cuando llega el líder, empiezan a adorar el nombre de Jesús, empiezan a guerrear, empiezan a desatar ángeles. O sea, la atmósfera tiene que cambiar, o sea, no va a seguir igual. Pero a veces sucede que cualquier persona, no lo digo por ustedes, puede ser cualquier persona, dice: hoy no quiero grupo porque acaba de pelear, nada, recíbalo para que vayan los demonios. Más abren las puertas, digan: venga, aunque ahorita no estoy bien, me siento mal aquí, ahorita todo cachimbado, como los morenos. Haga el grupo. Aunque esté medio desanimado, sentadito ahí sin nada. Pero esos espíritus, los demonios no tienen que ir de casa, o sea, problemas familiares o problemas de enfermedad. O tal vez usted esté en cama: miren, ahorita yo no puedo, pero háganlo si quieren y oran por mí al final. O sea, dale la bienvenida, porque el que le manda la bienvenida usted es al Espíritu Santo. Entonces, bendiciones a Obed-Edom por aceptar el arca en su casa. Segundo Samuel 6:11. Lea ahí conmigo la lectura, escucha lo que dice. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. O sea, 3 meses estuvo el arca del pacto en casa de Obed-Edom. Pero escucha lo que ocurrió. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, cuando recibimos la presencia de Dios, ese lugar es bendecido, ese lugar es bendito. Va a haber guerra, sí va a haber guerra. Se van a lanzar los brujos en su contra, sí se van a lanzar brujos en su contra. Van a haber pleitos en ese lugar, sí van a haber pleitos en ese lugar. La enfermedad puede visitar, sí puede visitar. Pero cuando recibimos la presencia de Dios, se va todo pleito, se va toda enfermedad, se va todo hechizo, se va todo ataque, se va toda discordia. Todo problema tiene que romperse. El problema es alejar la presencia de Dios de la familia. O sea, si hay problemas en casa y usted evita que hagan reunión, entonces está sumando un problema más a los problemas que ya tiene. Porque el único que le va a solucionar su vida se llama Jesucristo. El único que le va a solucionar su vida es la presencia de Dios. Lo único que va a cambiar la familia es la palabra de Dios. Entonces valoren eso. Porque aquí van a haber futuros líderes. Y si usted es líder, yo en mi casa donde lo voy a tener, usted va a arrebatar. A menos de que su pareja le diga: no, aquí no quiero ser evangélico. Porque puede haber que una mujer sea de Dios
ame a Dios, ame la presencia de Dios, pero su familia puede ser católica, puede ser ateo, puede ser el esposo, puede ser alguien que no quiere nada con Dios. Entonces, ¿qué se hace? Nunca estancar el potencial de una persona y puede buscar un lugar donde hacerlo, y a través del testimonio de esa mujer, el marido puede ser salvo, la pareja puede ser salva. Entonces, no vamos a descartar el potencial, pero hay personas que no quiero, que a mí me cae mal, a mí es hipócrita, esa gente no está haciendo nada. Escuche, que es el enemigo utiliza personas también. Ore más por él, entre más duro sea un hombre, más oración necesita. Entre más duro sea una persona, más misericordia Dios necesita. Entonces, para entender bien lo que sucedió en caso de Edom, vamos a leer desde el versículo 1, 2 Samuel 6:1. Escuchen, dice ahí: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? Dice 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual he invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora, dice, ¿a dónde? Entre los querubines. Eso es el arca de pactos. Eso también sucede en el tercer cielo. Dice 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Esto se refiere a una carreta. Ahí no existían automóviles, por eso se llaman carros. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de ¿quién? Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían cuando el arca iba caminando? Dice que danzaban. Ahora, usted cuando viene delante de la presencia de Dios, danza o no danza, brinca o no brinca. Y eso que en los tiempos de David todavía Cristo no había muerto, todavía no había nacido, todavía no había predicado, todavía no había sanado ciegos ni limpiado leprosos. Entonces nosotros estamos en una gloria mayor, estamos en el nuevo pacto, donde ya no hay sacrificio de animales, donde la presencia de Dios ya no habita en la urna o en el arca de pacto, sino que habita en el corazón de nosotros. O sea, tenemos más el privilegio de danzar delante de la presencia de Dios, porque antes el pueblo era perdonado una vez al año, nosotros fuimos perdonados para siempre. O sea, ya nuestros pecados fueron redimidos hace más de 2000 años. Sus pecados presentes, sus pecados pasados y sus pecados futuros ya fueron limpiados hace 2000 años atrás. O sea, no, con eso no quiere decir que siga pecando, pero sus pecados ya fueron perdonados. Y ahora podemos danzar, podemos celebrar, podemos levantar gritos de júbilo delante de la presencia de Dios, porque usted es libre. O sea, usted tiene un regalo que se llama vida eterna, tiene un regalo que se llama cielo. Los juicios que vienen sobre la tierra, usted no los va a vivir. Yo con esos amén creo que lo quiere vivir. O sea, ya los juicios no vienen para usted. Si usted permanece en Cristo, Cristo vendrá por usted, se lo llevará al cielo. Vamos a la voz del Cordero. Mientras los juicios se desaten en la tierra, nosotros vamos a estar juntamente con Él. Sigo. Y oigamos bien, aquí a veces critican a David porque, escuche, critican a David. ¿Por qué critican a David los estudiosos aquí de la Biblia? Porque el diseño de trasladar el arca eran los sacerdotes y en su espalda, a través de unas varas cubiertas de oro. Critican a David porque dicen: tuvo en poco en llevar el arca en una carreta de bueyes, pero aquí la Biblia dice algo, que el carro era nuevo. O sea, la intención del rey en sí no fue mala, el problema fue que no cumplió el diseño que Dios había dado. Entonces hay una cosa mala y una cosa buena. O sea, David siempre ponía lo mejor para Dios y puso una carreta nueva. No digamos los bueyes, ¿verdad? No puso un buey choco o los bueyes todos flacos, viejos, tendrían que ser los mejores bueyes.
y la mejor carreta. Pero Dios no le dijo, jala la urna o el arca del testimonio, del pacto o de la alianza en una carreta. Dijo, los sacerdotes y aparte los levitas tienen que trasladar el arca donde quiera que vayan. Entonces se salió del diseño. Y quiero que sigamos leyendo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David de toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de, ¿qué dice?, de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Jacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, dice, tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. En otras versiones aparece irreverencia. Por aquella irreverencia, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber ido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y esto significa el quebrantamiento de Usa. Muere. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Entonces ahora entienden por qué el arca llegó a casa de Obed-Edom. Porque hubo un muerto. David no cumplió los requisitos o el diseño que Dios había dado desde el tiempo de Moisés de trasladar el arca en las espaldas. La montó en un carro. Un hombre con una buena intención la quiso detener cuando el arca podía haber caído. Aparte se podía haber pelado. El arca era de madera, una urna de madera de acacia forrada con oro por dentro y por fuera. O sea, el oro representa la divinidad de Dios. El metal más preciado de la tierra es el oro. Entonces lo más preciado del universo es Jesús o Dios. Porque la gente dice que el oro es del diablo. Hay gente que dice que el diablo ama todos los dientes de oro. Y yo no sé qué lo ha visto. Sí, él dice. Y yo le miré los dientes, todos los dientes de oro. Y el oro no es pecado. Pecado es la ambición, la avaricia. Pecado es matar por oro. Hay gente que ha matado, asesinado por oro, por plata, por dinero. Eso no es malo. A Dios le representa el oro como divinidad, como algo valioso. Todos los utensilios del tabernáculo eran de oro. El arca de pactos era de madera preciada y aparte era forrada con oro por dentro y por fuera. Usted la va a ver, es una urna con dos querubines. Entonces escuchen lo que voy a leer. Obed-Edom fue un levita que vivió en los días de David. Su historia es conocida en la Biblia porque recibió el arca de pacto en su casa durante 3 meses. Escuche esto. Durante este periodo su casa fue muy bendecida por Dios. La presencia del arca trajo una bendición significativa para él y toda su familia. Obed-Edom nos enseña la importancia de la reverencia y obediencia a Dios, así como la necesidad de tratar con respeto, dice, las cosas sagradas. Su fidelidad resultó en una abundante bendición. ¿Sabe qué sucede cuando yo recibo el arca en mi casa? Que mi casa va a ser salva. Aunque yo sé que eso pasa en muchos lugares del mundo, que viene el líder, prepara su grupo y los primeros que se van a veces es la familia, porque no conoce de Dios, pero usted va a activar la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nunca deje de servirle a Dios aunque su familia le dé la espalda. Nunca se sienta frustrado y sin ayuda si su familia no lo apoya y al único que tiene es al Espíritu Santo. ¿Quién más? Y con el Espíritu Santo. Deje siempre que toda su familia esté en armonía y el Espíritu Santo no está ahí. ¿De qué sirve que toda su familia se reúna a ver películas y el Espíritu Santo no está ahí? ¿De qué sirve que su familia coma pizza o coma
un buen banquete si Dios no está ahí? A veces hay pleitos y dificultades, pero si Dios está ahí, todo va a estar bien. Puede haber menosprecio, puede haber burla, puede haber rechazo, pero si Dios está ahí, todo va a estar bien. Pero si hay armonía, si hay amor, si hay banquete, si hay alegría y Dios no está ahí, tarde o temprano van a haber grandes conflictos. Tarde o temprano van a haber cosas malas, cosas negativas. Por eso cuide la presencia de Dios. Aquí vamos a cuidar la presencia de Dios. En los hogares cuide la presencia de Dios. Cuando le ofrezcan una reunión, valore la presencia de Dios. Valore el trabajo de su líder. Valore el trabajo de su sublíder. Valore el trabajo de su mentor. Valore el trabajo de cada hombre de Dios, porque él es el sacerdote que lleva la presencia de Dios a su casa. Y no es que no esté, porque su casa es un altar. Pero cuando dos o tres se unen, ahí estoy yo, dice la palabra, en medio de ellos. Y allí el anfitrión del hogar dice, quiero que oren por esto, quiero que lo oren por lo otro. No va a decir, mire, ya, yo no quiero grupo. En vez de decir, mire, quiero tener peticiones. Al final oremos por mi pareja, al final oremos por mis hijos, oremos por mi suegra, oremos por mi vecino, oremos por mi amigo. Tengo un familiar enfermo en el hospital, qué bendición. Que la presencia de Dios se la llenen a la casa. Que la presencia de Dios se la llene a su hogar. Que la presencia de Dios no esté solamente en nuestra iglesia o en el lugar donde nos reunimos. Si imagínense que usted estuviera viniendo por lo mínimo 3 veces a la semana aquí, pero que en su casa no fuera permitido llevarle una reunión. Que no capacitáramos líderes para que se movieran a los hogares a llevar la misma presencia que hay en la casa de Dios a su hogar. O sea, lo mismo que hay aquí es lo que se va a trasladar a su hogar. Presencia, palabra, ministración, sanidad, liberación, eso es lo que se llevan a los hogares. Número 1, ¿qué era el arca del pacto? ¿Qué era el arca del pacto? Yo sé que usted sabe, pero quiero enseñarle muchas cosas, aunque sea breve, porque lo que voy a enseñar son las bendiciones que vinieron a Obed-Edom por recibir el arca del pacto o por aceptar el arca del pacto en su casa. ¿Y quién fue que dijo? El rey. Yo no quiero más muertos. Ya se murió uno por trasladar el arca. Digan a Obed-Edom que la reciba. Y Obed-Edom la aceptó. Obed-Edom era tonto. O sea, dijo, voy a tener la presencia de Dios en mi casa. Voy a tener el mueble que mandó a elaborar el gran profeta Moisés que había muerto. Voy a tener aquello que hizo que el Jordán se abriera para tomar posesión de la tierra prometida. Voy a tener la urna donde están los 10 mandamientos, donde está la mano de Aarón y donde hay maná del cielo, comida que comieron mis antepasados. O sea, Obed-Edom fue listo. Sí aceptó, porque Obed-Edom puede haber dicho que no, aunque hubiera sido el rey. Escuchen, ¿qué era el arca del pacto? Era un cofre de madera cubierto de oro. Era un cofre de madera cubierto de oro. O sea, la gente lo podía tomar un poco porque puede ser en madera, es oro, porque en los tiempos pasados abundaba más el oro. El oro puro, no es puro oro. Era un cofre de madera cubierto de oro que contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. O sea, eso había en esa urna, las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Pero ¿cuáles eran? Los que hizo Moisés. Por eso usted debe poner oído cuando se le enseña o se le predica. Ahora, ¿por qué las que hizo Moisés? Porque las que hizo Dios, Moisés, ¿qué hizo? Las quebró. Usted va a decir, yo lo vi en la película, búsquenlo en la Biblia ahora. Moisés las quebró. Ahora, ¿por qué las quebró? Ahora respondan, ¿por qué quebró Moisés las tablas que Dios le dio? Porque el pueblo se había hecho un becerro de oro y él se enfureció y eso las tiró. Entonces tuvo que hacer otras tablas. O sea, Moisés era enojado, tenía un carácter fuerte, pero porque siempre respetaba la presencia de Dios. ¿Y ahora por qué?
Porque cuando Dios le enseñó que estar delante de Él, hasta el calzado tenía que quitarse. Entonces esa misma reverencia la llevó como un patrón para que la gente no profanara las cosas de Dios, no tuviera en poco las cosas de Dios. ¿Y sabe cuál es el asunto? La gente adoró un becerro de oro y muchos tuvieron en poco el arca de pacto. Y el arca de pacto solo era un símbolo, porque muchos dicen que ¿cómo que Dios aborrece la idolatría si tenían el arca de pacto? La gente siempre hace muchas preguntas, pero le voy a decir algo. El arca de pacto solo era un símbolo de la presencia de Dios, de lo que estaba arriba había descendido entre ellos, estaba con ellos y no los iba a dejar, y le hicieron la victoria donde quiera que ellos fueran durante valorar el arca del testimonio. Entonces había los 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Eso es según Éxodo, pero según el libro de Hebreos nos dice que contenía la vara de Aarón. Ahí estaba la vara de Aarón. ¿Y qué sucedió con la vara de Aarón? ¿Sabe usted qué sucedió con la vara de Aarón? Dice la Biblia que reverdeció. Una vara seca reverdeció cuando Aarón fue comisionado al sacerdocio. Y también había una olla de oro. Y había parte del maná que había sido sustento de los israelitas en el desierto. El maná prácticamente fue una comida que no existe hoy en la actualidad. Fue una comida que Dios hizo a través de un milagro. Y parte de ella estaba contenida en el arca de pacto. O sea, actualmente el arca de pacto no se sabe dónde está. Ni arqueólogos, ni científicos, ni rabinos saben dónde está el arca de pacto. Ahora, los levitas eran los únicos que debían llevar el arca del pacto, colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Como las varas, escuche esto, que es importante. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas nunca tocaban el arca. O sea, si ni los levitas podían tocar el arca y Usa la tocó, murió inmediatamente. Ahora, ¿por qué? Porque la presencia de Dios es sublime y es sagrada. Y cuando Dios dice, haceme esto de esta manera, se debe hacer de esa manera. Si usted lo hace de otra manera, viola la directriz de Dios y viene juicio. Juicio cayó sobre Usa por culpa de David, que no siguió el diseño. O sea, si un hombre de Dios no sigue un patrón o diseño que Dios le dio, viene quebrantamiento, viene juicio. Busque Éxodo 25 del 12 al 16. Éxodo 25 del 12 al 16. Y si alguien lo lee, pues bien, aquí está el micrófono. Venga a hablar. Como siervo de Dios, siervo de Dios bueno. Vayan a la feria de Juan y van andando corriendo. Las carreras de cinta vienen como los caballos. Cualquiera que lea. Amén. Éxodo 25 del 12 al 16. Del 12 al 20. Al 16. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrá en sus 4 esquinas, solo 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 2 lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Entonces ahí, y usted va a ver en cualquier símbolo, si lo busca por internet, o si lo ve como logotipo de alguna iglesia, siempre va a ver las varas puestas, jamás se quitaron. Ahora, ¿por qué? Porque ni los que cargaban el arca podían tocarla. O sea, ellos tenían que agarrarle las varas y marchar. Al igual, cuando el tabernáculo se movía, el arca la tapaban. El arca
Y ahora, ¿qué era lo que tapaba el arca? No era cualquier trapo, era la cortina que dividía el lugar santísimo del santo. Con esa misma cortina tapaban el arca cuando era trasladada en el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel avanzaba. Por eso lean el número 4, Números capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, para que lo vean conforme a la palabra. O sea, ellos no trasladaban el arca así nomás. Había momentos en que cubrían con la cortina que separaba el lugar santísimo con el santo para trasladarla de un lugar a otro cuando movilizaban el tabernáculo. Números 4 del 5 al 6, si lo leen, alguien. Por eso, mire, las cosas de Dios se cuidan. Ese piano, esa batería o las cosas que están exclusivas, yo no puedo prestar un micrófono de estos para un concierto, ¿verdad? Para un karaoke, ¿verdad? Incluso las sillas no presto para cumpleaños que van a tener música secular para cualquier cumpleaños. Yo las sillas las presto únicamente para ayudar a alguien de escasos recursos que no tenga probabilidad de conseguir sillas y se le muera un familiar. Porque debemos hacer labor social, pero para que vayan a contaminar lo que ya está consagrado para Dios en un cumpleaños, que la quieren perdiendo, ¿no? No puedo, o sea, no se tampoco son, como le digo, arquilos para eventos. A mí una vez me dijo alguien, préstanos las sillas y le vamos a pagar. Digo, que no, es que ahí no dice eventos, espacios de gloria. Yo a él le digo. Porque no podemos profanar lo de Dios, Dios está consagrado para Él. Pero si en algún momento yo veo a alguien que necesita una ayuda o algo, se le muere un familiar, le prestamos la silla, aunque no predique, aunque sea católico, uno debe propagarse a la gente y el amor de Dios debe estar en nuestros corazones para ayudar al que necesita nuestra ayuda, para levantar, para dar palabras de aliento. Jesucristo, la resurrección y la vida. Ahora, lean en Números 4 del 5 al 6. La palabra la leemos nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: cuando haya que mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Escuchen, se la llevan tapado, o sea, algo que lo cuidaron, algo sagrado, que se cuide todo. Lo digo por eso alabanza, que lo cuide todo esto. Limpien, pasen parir y todo, porque esas cosas son de Dios. Esas cosas están exclusivamente para alabar el nombre de Jesús. Entonces, todas las cosas profecías que sean regladas se dejen en su lugar. Todo lo que está aquí es consagrado para Dios, para el Rey, y también consagremos a nosotros, como sacerdotes que somos. Antes eran los levitas, hoy todos dicen la palabra, somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Entonces, usted vale mucho. Ahora, imagine que anda la presencia de Dios aquí, sino que Él anda dentro de usted. Ese se llama Espíritu Santo. Antes se llamaba Arca del Pacto, Arca del Testimonio. Hoy se llama el Espíritu Santo que habita dentro de usted. Ahora, el Arca del Pacto simboliza que la presencia de Dios. La nube sobre el campamento, dice que sobre el campamento bajaba una nube. Y esta representaba que Jehová estaba con el pueblo y contaba con su bendición. Por eso cuando el arca se trasladó a Sión, el rey David pudo decir que Jehová moraba ahí. Salmo 9:11, lean algo. Salmo 9:11. Vamos a leer rápido. Salmo 9:11. Si la presencia de Dios está en un lugar, va a haber bendición, va a haber sanidad, va a haber restitución, va a haber reconcilio, va a haber prosperidad, van a haber cielos abiertos. O sí, se van a levantar los filisteos, se van a levantar los
los brujos, se van a levantar los hechiceros, pero Jehová nos va a dar las más grandes victorias en medio de todas esas batallas. Si el arca del pacto era pelear, los filisteos se la robaron y la gente que le ofrecida la quiere muchas veces. Los filisteos se la robaron. ¿Y por qué? No porque era de oro. ¿Saben por qué? Porque sabían que cuando Israel llevaba el arca o estaba el arca como respaldo, sabían que la victoria era segura. ¿Qué dice Salmo número 11? Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Es Salmo número 11? Ajá. Ahora, primero de Crónicas 28, 18. Salmo 9:11. Salmo número 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Amén. Entonces, ahora primero de Crónicas 28, 18. La Biblia habla de carros y también habla de un carro de Jehová. Menciona que Elías fue llevado en un carro también de fuego. Dios no habla de automóviles, habla de carros que eran llevados en el tiempo con caballos, otros con bueyes, si eran carretas. Entonces, ahora el carro de Jehová, ahí lo va a ver qué es el carro de Jehová. Lea. Primera de Crónicas 28, 18. Dice, además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrirán el arca del pacto de Jehová. Amén. Entonces, ahí está el diseño, y ese diseño se dio en el libro de Éxodo. Y eso forman, según la palabra, el carro de Jehová. Ahora, punto 2. ¿Por qué fue llevada el arca de Jehová a casa de Obed? Ahora, ¿por qué razones se movió esa arca? Entonces, les dije que hubo un muerto, conforme a las escrituras. Ese hombre se llamaba Usa, con Z. Entonces, ¿por qué fue llevada el arca de Jehová a casa de Obed? Ahora, porque David ordena llevar el arca en un carro y no en los hombros de los sacerdotes. Muere su capitán y él tiene miedo de llevarla a Jerusalén. Ahora, ¿por qué David no llevó el arca a Jerusalén? Por miedo, no temor de Dios, sino por un juicio de Dios, porque no estaba cumpliendo con el requisito. Por eso les digo, líderes, siempre ponga atención a las instrucciones que se dan. Ponga atención y oído cuando dicen hagan esto y de esta manera, y no deje que nadie le cambie esa instrucción. Si va a ir a un lugar a evangelizar, ¿y por qué no vamos a tal lado? O sea, usted debe tener un fundamento sólido de trabajo para hacer cada viernes. ¿A dónde va a ir? Ahora, número 3. Ocho bendiciones a Obed-Edom por aceptar el arca en su casa. 8 bendiciones a Obed-Edom por aceptar el arca en su casa. Oigan bien, 8 bendiciones vinieron a la casa de Obed por tener el arca por un periodo de 3 meses. Y el otro domingo les voy a enseñar los lugares donde estuvo el arca y donde no ocurrió nada. En cambio, que en casa de Obed-Edom ocurrieron 8 bendiciones que se activaron. El arca estuvo, se lo va a tomar un adelanto, donde los filisteos, porque fue robada, pero ocurrió juicio. Dice que tumores vinieron sobre los filisteos y los filisteos los mandaron de regreso, también una carreta.
Entonces, hay tres cosas que le voy a enseñar como introducción, antes de enseñar el próximo domingo. Los filisteos tomaron el arca robada, y los filisteos eran un pueblo no creyente de la presencia de Dios, sino que tenían un Dios llamado Dagón, y aparte le pusieron el arca a los pies de Dagón. Pero una de las cosas que ocurrió es que cuando los filisteos entran, encontraron el estatua de Dagón hincada ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, ante los demonios se van a doblegar. Y el pueblo empezó a tener tumores, úlceras y un montón de enfermedades. Ahora, ¿por qué? Porque donde la presencia de Dios está, si no hay armonía de acuerdo a la palabra, puede venir juicio. Y lo que produce el juicio sobre el lugar. Pero ahora después, cuando el arca fue llevada, la dejaron en casa de Abinadab. Y en casa de Abinadab, ¿saben qué? ¿Cuánto tiempo estuvo el arca? Estuvo 20 años y jamás ocurrió nada. Ahora, ¿por qué? Hay un problema, la familiaridad. Miraban el arca de pacto como cualquier cosa, como cualquier cajón. Entraban y salían y jamás fueron reverentes. En cambio, después se iba a trasladar a Jerusalén el arca. Mientras era trasladada, David avanzaba, llevaba el arca con caldero, llevaba el arca con saltería, llevaba el arca con instrumentos y con todo un devocional. Porque llevaba la presencia de Dios a Jerusalén. Pero como la llevaba en carreta de bueyes, entonces los bueyes tropezaban y un hombre con buenas intenciones la tocó y nadie podía tocar el arca y murió inmediatamente. Pidieron a Obed que se quería recibir el arca de pacto y él aceptó, y en 3 meses recibió lo que Abinadab no recibió en 20 años. Entonces, cuando hagan reuniones en esta casa, seamos reverentes para que el tiempo acelere las bendiciones. Número 2, cuando haga reuniones en los hogares, que las bendiciones aceleren en esa casa. Nunca tome livianamente. No voy a hacer un cultito, solo canto estas 3 alabanzas, doy un sermoncito y me voy. No, denle lo mejor a Dios. Amén. Denle lo mejor, la mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor ofrenda y el mejor mensaje. Prepárese. Y la gente recibe el mensaje de la palabra, porque ahí está su bendición. Entonces, sobre este hombre se activaron 8 bendiciones. La primera fue bendición personal. Bendición personal, porque él era la cabeza, entonces la bendición venía sobre él. Y aparte, imagínense que digan, en casa de Obed-Edom está el arca del testimonio. En casa de Obed-Edom está la presencia de Dios. Y aparte, leemos a Obed-Edom ahora, porque él recibió el arca. Si no, nos estuviéramos predicando de Obed-Edom en esta mañana. O sea, que el día de hoy se habla de Obed-Edom. Alguien que aceptó el arca en su hogar y él la recibió con esmero, él la recibió con respeto, la recibió con reverencia y fue bendecido personalmente en gran manera. Usted que es anfitrión de una célula, usted va a ser bendecido en gran manera, porque Dios puede llevar a cualquier lugar, pero si usted recibe la palabra de Dios en su casa, está recibiendo la presencia de Dios en su hogar. Ahora, Obed fue bendecido de manera personal al llegar el arca del pacto a su casa. Obed tuvo un encuentro personal con la misma presencia de Dios. Su adoración y canto nunca fue igual. Ahora, ¿por qué? Veamos bien. Porque antes solo podía entrar el sumo sacerdote. Incluso cuando David le trasladó a Jerusalén, también solo el sumo sacerdote podría estar. Y aparte tenía un velo. Mientras que en casa de Obed la tenía en su propia casa. Entonces Obed aprovechó la temporada que el arca iba a estar en su hogar. Número 2, bendición familiar. Bendición familiar. Si el padre es bendecido, los hijos son bendecidos. Si el padre es bendecido, su esposa es bendecida. Entonces su familia es bendecida. Todos sus familiares, sus hijos
sus parientes fueron bendecidos. Ahora aprendieron a adorar a Dios con su padre Obed. Ellos gozaron del privilegio de tener el arca de pacto a su disposición. Sin sacerdotes, ministraron sus cantos a Dios directamente. Dios escoge a Obed y su familia para adorarle en su templo. O sea, el que cuida la presencia de Dios en su propia casa también la va a cuidar en cualquier lugar. Número 3. 3 meses de sobreabundancia. 3 meses de sobreabundancia. En este periodo, bendición personal, bendición familiar, 3 meses de sobreabundancia. Y no le estoy hablando de abundancia, le estoy hablando de sobreabundancia, que es el nivel más alto de riqueza que puede haber. Hay escasez, hay miseria, hay abundancia y hay sobreabundancia. El nivel más alto de prosperidad es la sobreabundancia. El nivel más bajo de la pobreza es miseria. No es escasez, es miseria. Ahora, 2 Samuel 6:12. Búsqueme ese pasaje, yo se lo voy a leer. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Sobreabundancia, la presencia de Dios trae sobreabundancia. Tiene que pasar de miseria a escasez, de escasez a abundancia, de abundancia a sobreabundancia. Pero si descuidamos la presencia de Dios, vamos de la sobreabundancia a la abundancia, de la abundancia a la escasez y de la escasez a la miseria. No se aparte de Cristo, porque su vida va a ser una miseria. Aunque tenga riqueza, su vida puede ser una miseria. ¿Cuántos hombres se han suicidado teniendo millones? ¿Cuántas mujeres se han suicidado teniendo de todo? Eso es miseria. La vida a veces es una miseria aunque tenga riquezas materiales. Pero Obed tuvo riqueza espiritual y tuvo riqueza material. Entonces dice el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Y eso que Obed no decía nada. Para Obed no puede tener 5 meses o un año más. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Y todo lo que tiene, dice, a causa del arca de Dios. Escuche, ¿cuál era el origen de las bendiciones? Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom, de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Repito esa parte: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. No solamente bendijo lo material, sino también su familia, sus parientes, todo lo que estaba alrededor de él. O sea, ¿cuántos son 3 meses? 3 meses son 90 días de sobreabundancia que tuvo Obed Edom. Y no digo que después volvió a la escasez. Después le fue mejor a Obed Edom. Y sigo. Bendición. Número 4. Obed y sus hermanos fueron escogidos como guardianes del templo. Obed y sus hermanos fueron escogidos como guardianes del templo. Para ese tiempo era un privilegio ser guardia del templo. Trabajar en las cosas de Dios. Trabajar en el templo de Dios. Eso está en 1 de Crónicas 16:37. Busque. Y alguien me lo lee. 1 de Crónicas 16:37, 38. Y va a ver cuántos hermanos tenía Obed Edom. O sea, hasta cuánto llegó la sobreabundancia. Para que no esté llorando por 3 o 4 hijos que tiene. Aunque usted pelea con 3 o 4 hermanos que tiene. 1 Crónicas 16:37, 38. Obed y sus hermanos escogidos como guardianes del templo. No de la bahía, sino que del templo. Usted sabe el guardián de la bahía, ¿no? La serie que salía en el canal
son los guardianes del templo de Jehová. ¡Qué privilegio! Lea. Primera de Crónicas 16, del 37 al 38, dice así: y dejó allí, delante del arca del convenio de Jehová, a Safat y sus hermanos, para que ministren de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-Edom y a sus hermanos 68, y a Obed-Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como portero. Oiga, 68 hermanos fueron los guardianes del templo, que dice que administraron delante de Dios. O sea, era un privilegio que fue de la bendición que dio por haber cuidado el arca de pactos. David fue listo haber dicho, así como él cuidó el arca de pactos en su propia casa, de la misma manera la va a hacer en el templo. Pero el que no cuida, cuando la presencia de Dios llega a su casa, no lo va a cuidar en otro lugar. Número 5. Dios le concede 8 hijos. Primera Crónicas 26:4. Dios le concede 8 hijos. A tener hijos es bendición. O sea, si usted tiene 8, pues es bendición, la sobreabundancia de Dios. O sea, si tiene 2, le faltan 6. O sea, ¿por qué? Porque la esterilidad es maldición. La esterilidad es considerada maldición. Entonces, Dios lo bendijo hasta con 8 hijos a Obed-Edom. O sea, no hubo esterilidad ni en sus cosechas, no hubo esterilidad ni en su familia, ni en el vientre de las mujeres que había en la familia de Obed-Edom, ni en su propia casa. Lea. Dice así: y los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito Josabad, el segundo Joán, tercero, y el cuarto Sacar, y el quinto Natanael. Entonces, estos hijos fueron bendecidos para servir en el templo juntamente con el Padre. Lea el versículo 5, juntamente con el Padre también. No solamente Obed, los hijos que tuvo también servían con él en el templo. El sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultaí, porque Dios lo había bendecido. Bueno, bien, ahí dice, porque Dios lo había bendecido después de que tuvo 8 hijos. Entonces sus hijos es señal que Dios lo ha bendecido a usted. Amén. Aunque se maleen muchas veces, aunque le saquen ahí enojos y todo. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces la bendición vino sobre Obed, y sus hijos también fueron trabajadores del templo y ministradores del templo. Número 6. Sus hijos, nietos y bisnietos sirvieron a Dios. Escuche, sus hijos, nietos y bisnietos sirvieron a Dios. Y yo le voy a soltar algo. Sus hijos no nacieron para servirle al diablo, sus hijos nacieron para servirle a Dios. Pero depende de usted, ore por ellos, profetiza sobre ellos, declare palabras sobre ellos, sus bisnietos. O sea, Dios bendijo la casa de Obed-Edom hasta la tercera generación. Hijos, nietos y bisnietos. 3 generaciones con Obed en la cuarta. Primera de Crónicas 26:7. O sea, Obed sirvió en el templo, los hijos de Obed sirvieron en el templo, los nietos de Obed sirvieron en el templo y los bisnietos de Obed sirvieron en el templo.
Primera de Crónicas 26:7. Los hijos de Semaías, Ogni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismos Eliú y Samaquías. Mentira. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Sinri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó en Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Amén. Ahí nomás. Ahí puede ver que toda la descendencia de Obed-Edom sirvió en el templo y sirvieron al rey. Y puede ver que dice que los primeros eran robustos, los segundos eran valientes y el siguiente es que eran consejeros. O sea, yo bueno, es valiente, no es robusto, pero por lo menos tengo valentía, dale más. Porque hay estos robustos también que no son valientes. ¿Se van? Entonces, hasta lo bendigo con gente sabia, gente de guerra, gente que amaba la presencia de Dios. Porque le voy a decir algo, desde los tiempos antiguos, Dios llama gente de guerra. Antes la guerra era literal, pero hoy llama guerreros espirituales. Dios no llama gente floja, Dios no llama gente aguada, Dios no llama gente que todo el tiempo se queje. Van a haber pruebas así, van a haber luchas así, pero con el arca del testimonio, ellos obtuvieron la batalla y ganaban todas las batallas. Entonces nosotros con el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros vamos a ganar todas las batallas. Número 7, Obed siempre tuvo el mejor trabajo. Obed siempre tuvo el mejor trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque aparte de que toda su familia fue bendecida, Obed era la cabeza. Entonces la mayor bendición vino sobre la cabeza y por eso se lo dio todo. ¿Por qué? Dice que a Obed se le entregó la puerta del sur. Y en la puerta del sur era la puerta que quedaba cerca de la puerta del rey. Entonces Obed siempre estaba cerca del rey. Y el rey siempre estaba cerca del arca, del testimonio. O sea, le voy a decir algo, los puestos de privilegio se ganan. No chismeando, no siendo arrastrados, como dicen muchos, ¿verdad? En los trabajos de manera, ¿sabe cómo se gana? Amando la presencia de Dios. Porque si alguien no valora lo de Dios, es muy difícil que un ministro, en este caso el rey David, lo pusiera cerca de él. Para que sean atemas, para que los demás sean afectados. El privilegio siempre va a ser para aquellos que aman a Dios, que aman la presencia de Dios, que valoran las cosas de Dios. Y el último,
Le confiaron cuidar los tesoros de la casa de Dios. Le confiaron cuidar los tesoros de la casa de Dios. Siempre le he dicho, el que cuida su célula va a cuidar su iglesia cuando sea pastor. El que no valora una célula no está esperando pastorear, porque ahí van a agotar la iglesia, no, y mande otro, yo no aguanto. Hoy voy a cerrar la iglesia, yo no quiero culto hoy, ¿qué? A dormir. No, o sea, el que es así con una célula, así va a ser como ser pastor. El que es tacaño para ofrendar a Dios cuando es oveja, no califica para pastor, porque muchas veces uno de pastor las finanzas propias invierte en el ministerio. El dinero que uno, personal de uno, a veces lo invierte en el ministerio. Mucha gente me ha dicho a mí, tenga esta oferta, pero este es para usted. Sí, le digo, y me quedo bien. Ya le dije, este es para usted. Porque a veces yo vengo y la gente me recibo bien. Con esto termino, segundo de Crónicas 25-24. Entonces, 8 bendiciones se activaron en la casa de Obed-Edom por recibir o aceptar el arca de pactos. Entonces, bendiciones se van a trazar en su vida cuando valore las reuniones que se hacen en su casa y la reunión de esta, porque esta es la casa mayor. Ya los hogares serían las casas menores. Esta sería la casa paterna. Ahí menciona la casa paterna. Entonces, la casa paterna tiene que ver con el mismo modelo, con el mismo diseño, con el mismo amor y con la misma presencia. Porque yo no quiero gente que profetice, gente que sana a los enfermos, pero que minimice la presencia del Espíritu Santo. Porque una cosa es operar bajo el don, otra cosa es operar bajo la gloria de Dios. Y que sea Dios usando su vida. No solamente con los dones y el llamamiento son irrevocables, pero qué mejor cosa que Dios esté ahí, que Dios lo utilice, que sea instrumento en las manos de Dios. Lea, primero de Crónicas 25-24. Grandes cosas suceden, pero hay que tener fe. No se familiarice con las reuniones de los hogares ni con las reuniones de aquí. Amén. La 17ª para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos 12. La 18ª para Ananí. Segunda de Crónicas 25-24. 25-24. No tiene el número que lleva ahí a la parte. Amén. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Entonces ahí nos enseñan que todos los utensilios, todas las cosas de oro fueron cuidadas por Obed-Edom. Por eso la ley nos enseña que fiel en lo poco va a ser fiel a lo mucho. Si Obed-Edom no recibe el arca de pactos, jamás David era confiable en él para ponerlo en el cuidado, ni de guardia del templo, ni a sus hijos, ni a los demás. Ahora, ¿por qué? Porque Obed tenía autoridad aún sobre sus hijos. Obed le enseñó a sus hijos a respetar el arca de pacto. Le enseñó a sus nietos a respetar el arca de pacto. Le enseñó a sus bisnietos a respetar la presencia de Dios. Entonces, cuando usted es temeroso de Dios e infunde el temor de Dios sobre sus hijos o sobre sus hijas, sucede que hasta sus hijos van a ser puestos en lugares de honra y lugares de privilegio. Póngase de pie. El próximo domingo le voy a enseñar
Ya enseñé primero que en la casa de Obed se activaron 8 bendiciones. Pero también estuvo en casa o en lugar de los filisteos, estuvo en la casa de Abinadab y estuvo en casa de Obed-edom. Y lo que no ocurrió en 20 años en otros lados, ocurrió en 3 meses en casa de este hombre. Padre, te damos gracias.